Vamos con nuestro segundo invitado inmediatamente, no tenemos tiempo para ir al corte. Vamos a saludar con el máster César Armando Bermeo, director del portal digital Hoja de Ruta. Con él vamos a hablar sobre el papel de los medios digitales en las movilizaciones. ¿Cómo está César Armando? Gracias por acompañarnos en esta mañana a través de Ecuador en directo. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Jaime, gracias por la invitación a tu espacio y bien, aquí listo para cualquier inquietud. Gracias, César. César, bueno, casi que a inicios de las movilizaciones, me parece que Hoja de Ruta sufrió un ataque, ¿no? Por parte de hackers, seguramente que trabajan para el gobierno, gente cercana al gobierno. A ustedes incluso creo que les intervinieron las cuentas de redes sociales. No sé si el canal de YouTube también tuvo un problema con este tipo de hackeo. Sí, efectivamente, a raíz de que en nuestro programa y en nuestro medio empezamos con el tema democrático, que es la revocatoria del mandato, empezamos a recibir ataques en nuestras redes sociales. Primero empezaron con Facebook. En Facebook no nos permitían transmitir en vivo. Pensábamos que era alguna sanción por el canal, alguna cosa, pero no era tal, sino que era un hackeo directo a nuestra página de Facebook. Luego vino el ataque a YouTube, en donde se apropiaron de nuestra cuenta, nos quitaron del aire, nos sacaron totalmente del aire. Y bueno, tratamos de hacer las gestiones correspondientes con la misma empresa YouTube. Con ellos empezamos a revisar y se determinó justamente que hubo un hackeo a nuestro servidor, inclusive algunos archivos y programas que ya teníamos grabados fueron encriptados y no pudimos hacer uso y ni recuperarlos después a estos archivos. Luego la cuenta de Twitter. En ese momento nosotros, imagínate, recibimos la solidaridad de muchos compañeros que están en la misma labor en los medios digitales y sorpresa también tuvimos una solidaridad de una ONG que por lo general a nosotros, a los medios digitales, no suele pues solidarizarse. Pero claro, siempre nos pareció raro esta solidaridad de Fundamedios, cuando nos preguntaban de qué nos había pasado, que si esto era recurrente. Bueno, les pedíamos y les dijimos que no, que nosotros pensábamos que era por el tema de la revocatoria. Luego vino el paro y el día que sale el famoso decreto borrador del decreto de excepción, en donde el punto 9 decía que van a regular todas las redes sociales y todo lo que se publica ahí. Y además decía el punto 9 que inclusive podían pedir a las operadoras de internet que corten la señal de ser necesario. Empezamos a recibir nuevamente ataques. Y entonces empezamos nuevamente a recibir el intento de hackeo a YouTube, a Facebook, a Twitter. Y otra vez esta ONG Fundamedios nos llamó supuestamente a solidarizarse. Pero era una solidaridad con piola, porque luego salió la famosa alerta en donde lo que hicieron fue etiquetarnos y coartarnos nuestro derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué te digo que nos coartaron el derecho a la libertad de expresión? Porque lo primero que hicieron fue etiquetarnos como plataforma correísta. Hoja de Ruta, mi estimado Jaime, no tiene vínculos con ningún partido político, menos con el partido del expresidente Rafael Correa. Hemos entrevistado a asambleístas de esa tendencia porque ese es nuestro trabajo. Hemos dado nuestra opinión desde nuestro punto de vista, pero eso no nos hace correístas, no recibimos ningún apoyo de ese partido, ni tampoco somos dependientes de ellos. Sin embargo, con esta estigmatización que hace Fundamedios, lo que hizo fue cerrarnos el paso a otras coberturas, como por ejemplo la Marcha de la Paz en las Shiris, en donde nuestros reporteros fueron agredidos verbalmente porque no querían
según estas personas, plataformas correístas en la cobertura. Entonces, a esto nos hemos enfrentado durante los 18 días de paro. No solamente Hoja de Ruta, algunas plataformas digitales que han tenido que soportar la arremetida de la Policía Nacional, de los medios de comunicación grandes, que lo que hacen es decir que nosotros publicamos fake news, cuando tú te has dado cuenta que nosotros lo que hacemos es transmitir en vivo y en directo lo que está sucediendo. Nosotros no tenemos una redacción o un editorialista o jefe de redacción que nos esté costando o diciendo qué es lo que tenemos que transmitir y qué no. Nosotros transmitimos los hechos como son. Y eso parece que les molestó y le molestó al poder, que atacó no solamente a nuestra página, a nuestras redes sociales, sino a las redes de Radio La Calle, de Pichincha Universal, de Goambra, de la revista Crisis, o sea, y de otros medios más. Entonces, el trabajo y el papel de los medios digitales en las movilizaciones ha sido visibilizar lo que estaba sucediendo y lo que no se ven en las grandes cadenas de televisión o de radio. Lo que hemos hecho nosotros es el trabajo ciudadano de demostrar lo que estaba sucediendo en ese momento, de lo que minimizaban en los grandes canales a lo que realmente pasó, de las agresiones de la policía a lo que realmente pasó, de que habían infiltrados, de donde se veía que gente de civil tomaba presos a manifestantes. Entonces, ¿qué daba a entender eso? Que había gente infiltrada en las manifestaciones, que lo que trataban es de crear el caos y obviamente deslegitimar así las movilizaciones. Así que eso ha sido, mi estimado Jaime, el papel que hemos desempeñado los medios digitales en las movilizaciones, demostrar la verdad. Pero hemos recibido ataques inclusive de aquellas ONGs que se dicen que luchan por la libertad de expresión. Máster, buenos días, Luis Villasís le saluda. Lo he escuchado con atención y quisiera muy puntualmente consultarle acerca de las presunciones que ustedes puedan tener o sospechas desde dónde vienen estos ataques. ¿Ustedes creen que puede ser gente vinculada a ciertas ONG o de parte del gobierno mismo? ¿Qué han determinado hasta el momento? A ver, nosotros hemos determinado que es de parte del gobierno. De parte del CIES, nosotros estamos en una lista del CIES. Y eso ¿Tienen está pruebas comprobado. de eso? Sí, tenemos comprobado que en el CIES el señor Fausto Cobo nos tiene identificados a nosotros como una plataforma supuestamente correísta. ¿Ya? Entonces, a raíz de que nosotros, como medio de comunicación, abrimos el espacio a la Coordinadora Popular por la Revocatoria, empezaron los ataques. Entonces, ahí vienen las coincidencias. Vienen los ataques a partir de que nosotros abrimos las puertas a la Coordinadora Popular, entre ellos al doctor Pedro Granja. Doctor Pedro Granja, que tenía un microprograma aquí en nuestro medio de comunicación, que también fue atacado ese programa exclusivamente porque no lo dejó salir al aire dos días, porque justamente los hackeos eran en ese horario. Entonces, no es coincidencia, mi estimado Luis, que esto haya pasado. Y con lo que le conté luego, que el día que sale el famoso decreto borrador del estado de excepción, justo en ese momento empiezan nuevamente los ataques. Entonces sí, nosotros estamos más que seguros que esto tiene que ver con el gobierno nacional y en este caso con el CIES, porque ¿quién más puede entrarse a hackear, a encriptar ciertos documentos o ciertos programas que la verdad, o sea, para nosotros fue una pérdida de algunos programas, de algunas entrevistas valiosísimas que teníamos, pero eso se ha perdido porque vinieron esos ataques justo en el momento del paro nacional y antes en el de la revocatoria. Máster, ustedes con su equipo de abogados, algún equipo jurídico, han analizado la posibilidad de entablar algún tipo de denuncias en base a estas situaciones que también comprometen el tema de la libertad de expresión, precisamente cuando viene de autoridades que están en el ejercicio de la función pública en altos cargos y acusen a ciertas plataformas que, lejos de que cualquiera de los que participan ahí puede tener ideas distintas a las del gobierno, no necesariamente tienen que ver con alguna postura o tendencia política? ¿Lo han analizado? Está analizado y es así que nosotros ayer publicamos una carta abierta
pidiéndole a Fundamedios que rectifique en su estigmatización. No, si bien es cierto, nosotros agradecemos que nos hayan llamado al menos a preguntarnos qué es lo que nos pasó, pero en ningún momento nosotros o dimos algún tipo de ¿qué será? De señalamiento a que somos una plataforma correísta, como dicen ellos, ¿no? Que como digo, esto nos cerró puertas a nuestra libertad de expresión, a poder nosotros hacer nuestro trabajo, porque no pudimos ir a cubrir el otro lado de la noticia, porque enseguida ya nos estigmatizaron, entonces nuestros reporteros, nuestros compañeros no pudieron hacer su trabajo. Claro, nosotros hemos analizado esto junto al equipo de abogados de Acción Jurídica Popular y con el mismo doctor Pedro Granja, con quien vamos a conversar, y si obviamente Fundamedios no se retracta o no rectifica esta aseveración que ellos dicen, que nosotros somos una plataforma correísta, entonces nosotros obviamente tomaremos las acciones legales pertinentes. Máster, es indudable que desde hace algún tiempo los medios digitales le disputan en ciertos horarios donde antes tenía hegemonía los medios de comunicación privados una audiencia. Esto creo que ha causado molestias porque los medios digitales, como usted bien lo mencionaba, no tienen una línea editorial. Muchas veces se manejan, mejor dicho, casi en todas las ocasiones se manejan de manera independiente y muestran la información tal cual es. En base a eso que yo le estoy planteando, desde su punto de vista muy particular, como una persona con amplia experiencia en este tema, ¿cuál usted cree que será el destino de los medios de comunicación privados de aquí a unos 5, 10 o 20 años en este contexto que vivimos de un apogeo de los medios de comunicación digitales, precisamente porque la ciudadanía no siente que le están informando con la verdad en los medios de comunicación privados, ¿no? Que todos ya conocemos y no es necesario mencionarlos este rato? Bueno, el futuro de ellos es venirse a lo digital, pero por eso mismo nos están tratando de bajarlos a quienes ya estamos posicionados dentro del tema digital. ¿Por qué? Porque van a tener que pelear con medios de comunicación que están pegados a la ciudadanía y que están dándole voz a la ciudadanía, que están contando las cosas como son, el relato de las cosas como pasan, no de las cosas como quieren posicionar. Entonces, claro, los medios de comunicación privados van a tener que entrar en la lógica de lo digital y lo están haciendo cada vez más, y por eso quieren de alguna manera minar el trabajo de quienes ya estamos posicionados en lo digital y que obviamente somos para ellos una amenaza a sus intereses y a sus negocios. Lo están haciendo, pero con baja credibilidad, aún en la parte digital, ¿no? Claro, con baja credibilidad, pero por eso ellos quieren posicionar tratando de decir que los medios digitales somos los productores de las fake news, cuando a nosotros nunca nos han pedido una rectificación, por ejemplo. A lo menos te hablo por mi medio, ¿no? Por Hoja de Ruta. En Hoja de Ruta no hemos tenido nosotros un pedido de rectificación. En 3 años que estamos al aire, no hemos tenido un pedido de rectificación. Lo que sí hemos tenido es derecho a la réplica. Y eso obviamente nosotros lo hemos respetado siempre, porque esa es la forma en la que tienen que actuar los medios de comunicación. Y aquí se ha dado espacio a todo el mundo. Aquí hemos tenido de todas las tendencias. No nos cerramos solamente a una línea exclusiva. Nosotros damos espacio a todo el mundo. Obviamente, nosotros tenemos, como yo siempre he dicho y lo digo públicamente, tengo líneas rojas que no puedo pasarme con ciertos personajes exclusivos, y no coartando su derecho a la libertad de expresión, sino que simplemente personas que agreden, personas que nos atacan, que tratan de ponernos a la gente en contra, o sea, obviamente no van a tener el espacio suficiente. Para eso tienen los espacios de los grandes medios en donde nos dicen de todo. Pero de ahí nosotros hemos tenido acá asambleístas de todas las tendencias para hablar de los temas que que nos importan a todos, que es el tema de la política nacional y de la coyuntura política, y hemos hablado, y la gente es la que saca sus propias conclusiones. En el caso de los grandes medios, claro, la poca credibilidad que tienen es porque ellos tratan de posicionar una versión de los hechos, como lo han tratado de hacer ahora, ¿no? Y ayer y antes de ayer, en donde tienen las tácticas de sacar todos una misma noticia para tratar de ubicar en la opinión pública una sola versión de los hechos.
Así es, Máster. Bueno, ya el daño ya ocurrió y muchas veces la censura no solamente viene de ataques de hackers, ¿no? Sino precisamente la censura propia de la plataforma. En este caso, ¿qué deben hacer los medios de comunicación y qué hará Hoja de Ruta como medio de comunicación digital para prevenir y blindarse de ataques futuros externos y enfrentarse a la censura en general, ¿no? Pero el hackeo incluso es muchísimo más peligroso. ¿Qué acciones ya han tomado o van a tomar para que esto ya no vuelva a ocurrir? Porque finalmente es un daño que ocurre cuando encriptan la información que ustedes tienen y no la pueden recuperar. Claro, a nivel de hoja de ruta, nosotros lo que hemos hecho es, en este caso, con los pocos recursos que tenemos, pero lo que más tenemos es ingenio. Hemos tratado de que nuestro servidor obviamente no esté en el país, nuestro servidor está a nivel de una VPN en otro país, y bueno, a nivel eso de seguridad propia de hoja de ruta. Pero a nivel de todos los medios digitales, lo que estamos tratando y propugnando es una unión de medios digitales para nosotros tener nuestra propia representatividad ante la sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos confiar, por ejemplo, de estas ONGs que supuestamente luchan por la libertad de expresión, pero lo que hacen es estigmatizar a los que no son sus panas, en este caso, ¿no? A los que no son sus amigos. Entonces nosotros, los medios digitales, en este paro hicimos una reunión y lo que estamos haciendo es uniéndonos en una convergencia de medios digitales para tener nuestra propia personería jurídica, para nosotros defendernos, para nosotros presentarnos ante el Consejo de Comunicación como medios digitales que también nos merecemos respeto y también necesitamos la seguridad del mismo Estado que tiene que velar por la libertad de expresión, pero para todos, no solamente para el grupo de amigos de Fundamedios o el grupo de amigos de la UNP. Entonces, eso es lo que estamos haciendo como acción para nosotros poder agruparnos y cuidarnos entre todos. Y para eso también la invitación está abierta para Ecuador en directo, justamente para que conformemos esta convergencia de medios digitales en la que nosotros podamos defendernos de todos estos ataques que estamos recibiendo. Gracias por la invitación y seguramente vamos a ser parte de esa unión, César. Me gustaría preguntarte sobre la posición que tomaron los medios tradicionales, los canales nacionales de televisión abierta, dentro de las movilizaciones. ¿Por qué te pregunto este tema? Porque llegó un momento que todos los medios que salíamos a hacer una cobertura a las movilizaciones nos tildaban de corruptos. La gente nos tildaba de corruptos, nos gritaban, e incluso estuvimos a punto de ser agredidos en algún momento acá en Guayaquil, porque creen que somos los mismos medios que cubren la noticia y resulta que cuando van a ver a esa persona que la entrevistaron, los que estaban dentro de las movilizaciones no les sacaban nada. Y no solo en las movilizaciones, sino en una serie de coberturas que hacen a veces, que cuando la noticia va en contra de los intereses del dueño del medio o a quienes defienden ellos, esa noticia la editan y no la sacan. César. Claro, mira, esto tuvimos nosotros también este tipo de problemas, pero aquí quiero aclararte algo. Aquí en la capital, por ejemplo, nosotros lo que hicimos es transmitir en vivo y en directo todas las manifestaciones y claro, a veces nos querían confundir con la misma prensa porque nosotros teníamos el identificativo de prensa y nuestro carnet y nosotros siempre les decíamos somos de tal medio, de tal y lo que estamos es tratando de que se conozca la verdad. Ahora, ¿qué hicieron los grandes medios? Los grandes medios iban y lo primero que iban es a filmar la piedra y parece chiste, pero lo que iban es a ver la vereda destruida, el adoquín, lo que iban a ver desde el vidrio roto. O sea, no les importaba la gente. ¿Qué pasaba con los medios digitales? A nosotros sí nos importó la gente. Y nos solidarizamos con los trabajadores de la comunicación que prestan servicios a los canales privados, porque ellos eran agredidos, pero no era culpa de ellos. No es culpa de ellos. Ellos iban con las órdenes de cubrir lo que les mandaba el jefe de redacción o, en este caso, el grupo editorial o su línea editorial.
Entonces, claro, ¿qué hacer? Justamente es identificarnos como qué, como los medios digitales que estamos cubriendo y diciendo las cosas como son. En este caso, la gente aquí agredió a muchos trabajadores de la comunicación, lo cual obviamente estamos en total desacuerdo, pero llegó un punto en que la gente ya no quería verles ahí, porque en reportajes, imagínate, yo te digo, no voy a contar de qué canal era, pero una compañera reportera decía, aquí están los violentos, en plena salida en vivo, ¿no? Entonces aquí están los violentos, aquí vinieron los violentos, aquí están los delincuentes, aquí están los vándalos. Entonces, obvio, la gente te oye eso y la gente va a reaccionar. Entonces hay que tener un manejo del lenguaje muy tranquilo para tratar este tipo de movilizaciones. No se les puede tratar o no se puede dar voz, por ejemplo, a la gente que trata a los indígenas como guangudos. O sea, ese tipo de cosas molesta. A mí me molesta. Entonces, ¿qué no les va a molestar a la gente que se siente aludida, obviamente? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que cambiar. Y es de eso, ese es el trabajo que hacemos los medios digitales. No somos perfectos, tenemos nuestras fallas, obviamente, pero tenemos que manejarnos de una forma tranquila y más que todo respetando pues a nuestras audiencias y a quienes están siendo protagonistas en este momento de lo que estamos comentando. Entonces, claro, hubo estos enfrentamientos. Nosotros, por ejemplo, estuvimos también dentro de una casi agresión, que nos quisieron agredir también al inicio, pero cuando ya nos conocieron o ya nos vieron que siempre estábamos en las manifestaciones, que estábamos cubriendo, que estábamos viendo la represión policial, entonces, al contrario, ya siempre éramos bien recibidos y siempre nos cuidaron, inclusive, ¿no? Yo recalco el hecho de que a nosotros y a nuestros reporteros, inclusive en la solidaridad que tiene el pueblo indígena, inclusive nos brindaban algo de tomar, algo de comer. Igual nosotros estábamos preocupados de la gente que se estaba ahogando, colaborábamos con vinagre, con lo que sea, porque ese es el trabajo que tiene que hacer un medio de comunicación. No solamente tratar de posicionar la idea de una línea editorial o de el poderoso. El medio de comunicación siempre tiene que estar, o los comunicadores siempre tenemos que estar del lado del más débil. Claro, por supuesto. Era contrario ver la información que veíamos en los canales nacionales, ¿no? Que la mayoría de la información que salía era casi que defendiendo la posición desde el gobierno. No se veía una nota que tal vez sea en beneficio de los que participaban dentro de las marchas. No, eran, más vale el contrario, eran notas que trataban de criminalizar las protestas. Y eso es la reacción que veíamos nosotros en las calles, porque nosotros también aquí en Guayaquil cubrimos, creo que es más de una semana las movilizaciones, porque en Guayaquil no se dieron cuando empezó en la capital y en otras provincias del Ecuador. Y notábamos, monitoreábamos los medios, no es que nos gusta ver a los medios tradicionales, pero nosotros como periodistas tenemos que verlos, a ver qué están diciendo. Y ahí veíamos nosotros cómo era el tratamiento de la información de ellos y la información que nosotros sacábamos acá era en vivo. Claro. Claro, es que justamente eso te digo, o sea, aquí en Quito, por ejemplo, ¿qué se posicionó? Vinieron a destruir Quito. Esa era la idea. Yo te puedo decir que los primeros días del paro, los indígenas no llegaron a Quito. Quienes estaban manifestándose eran estudiantes de la universidad, estudiantes de algunos colegios nacionales y la gente en general, los barrios de Quito. Claro, hubo disturbios, hubo gente que obviamente que se exasperó, empezó a lanzar piedras y todo lo demás. Pero yo lo que sí te puedo decir, mi estimado Jaime, y nos consta y en las filmaciones tenemos de los en vivos, es que cuando vinieron los indígenas, marcharon por el centro de Quito y no hubo un solo destrozo. Marcharon 4, 5 días por el centro histórico de Quito, por calles que por lo general nunca se ocupan para unas marchas, porque siempre es la Guayaquil y hasta la Plaza de Santo Domingo y punto.
Ahora se metían por los Olmedos, iban por la Cuenca, por la Imbabura, y no hubo destrozos. Solo pasaban marchando. Pero ¿cuál es la idea ahora? Es que el señor alcalde, por ejemplo, aquí en Quito, con sus medios, lo que dicen es, vinieron a destruir Quito. El Parque del Arbolito, estimado Jaime, antes del paro, estaba destruido. No había adoquines. O sea, ahí no habían los senderos completos porque estaban huecos de adoquines. O sea, no vengan a decir que el Parque del Arbolito era una maravilla. No, ojalá ahora, con este pretexto, arreglen y dejen bien arreglado. Eso sería lo interesante. Pero la idea, ¿cuál era de los medios? Es posicionar que vinieron a destrozar Quito. Claro. Y no lo destrozaron. Al contrario, demostraron que vinieron, marcharon, gritaron lo que tenían que gritar, pidieron lo que tenían que pedir y se fueron. Y el centro histórico está normal, no ha pasado nada, salvo algunas piedras en Santo Domingo, que es en donde más se dieron los enfrentamientos, pero antes de que venga los indígenas a la capital. Claro, yo sé que la posición de parte del mismo alcalde de Quito, pues, ha sido esa, ¿no? Y que es lamentable que un alcalde haya tomado esa posición, porque en vez de ser una persona neutro, tomó una posición en defensa del gobierno e incluso puso medidas cautelares para ver si podía apoyar al gobierno, pero bueno, la justicia, gracias a Dios, no le dio el pedido que él hacía. Es terrible. No sé si Luis tenga otra inquietud. Máster, una última consulta en base a lo que usted habló sobre la conformación de este gremio. ¿Cómo va esta situación? Si nos puede contar un poquito más. ¿Y qué hace falta, no? ¿Qué hace falta para generar estos acuerdos y alianzas entre los medios de comunicación digitales que permita avanzar hacia algún tipo de agenda derivadas del periodismo de investigación, precisamente que cuestione al poder y que pueda develar actos de corrupción, que finalmente eso es lo que debe hacer el periodismo, ¿no? En su compromiso con la ciudadanía y con la verdad? Bueno, yo puedo adelantarte que estamos ya en un chat de Telegram en donde nos estamos juntando. Vamos a tener una próxima reunión. Estrategias, obviamente, no te puedo decir cuáles van a ser, pero sí vamos a decirlas en próximos días. Pero justamente por el hecho de cuidarnos entre nosotros, vamos a mantener estas reuniones a las que obviamente, como te digo, van a ser invitados ustedes también, en donde ahí definiremos todo lo que tenga que ver con el tipo de estrategias. Lo que sí te digo es que vamos a pelear por nuestra seguridad, por nuestro derecho a informar y por nuestro derecho justamente a tener los espacios para poder informar y para que los personeros del gobierno también nos miren a nosotros y que vengan a nuestros espacios y que vengan a ser cuestionados por otro tipo de periodistas, por periodistas que preguntamos desde la ciudadanía y no solamente desde el interés de un gremio o de un espacio, de un segmento de la gente. No, nosotros también queremos tener, por ejemplo, respuestas de los ministros de salud, de obras públicas. Entonces, eso también necesitamos nosotros. Y como digo, ha habido una buena predisposición del Consejo de Comunicación, a quien también hay que recalcar que hay que agradecerle desde ese espacio la solidaridad que han tenido con algunos compañeros y con nuestro medio específicamente, pero hay que trabajar mucho más, porque recuerda, hay una ley de comunicación que no tiene reglamento, hay una ley de comunicación que está mutilada, y entonces esa ley de comunicación que está tratándose en la Comisión de Relaciones Internacionales, que no sé qué tenga que ver con la comunicación, en la Asamblea Nacional, tiene que ser mejorada justamente con la participación de los medios digitales y de los medios alternativos. César Armando, quiero agradecerte por haber aceptado conversar con Ecuador en Directo. Y bueno, y estaremos nosotros predispuestos también a ser parte de esa unión de medios digitales. Muchísimas gracias a ti, Jaime, Luis, muchísimas gracias por la invitación y siempre a las órdenes y bienvenidos también a esta unión que queremos hacer en la convergencia de medios. Gracias al máster César Armando Bermeo, director de Hoja de Ruta, aquí en el programa Los Especialistas.